Capítulo 6. El diagnóstico de los médicos fue alexitimia, que es la incapacidad para expresar los sentimientos. No podía ser síndrome de Asperger por lo claros que eran los síntomas y por mi escasa edad. Además, no presentaba otros problemas de desarrollo, así que descartaron cualquier trastorno autista. En realidad, lo que tengo no es tanto incapacidad para expresar sentimientos como dificultad para sentirlos. No tengo problemas para armar frases o comprenderlas, como les ocurre a las personas que tienen dañadas las áreas de Broca y Wernicke, implicadas en la producción del lenguaje. No experimento del todo los sentimientos, ni tampoco puedo leerlos correctamente en los demás, y confundo unos con otros. Los médicos concluyeron que habían nacido con las almendras de mi cerebro demasiado pequeñas y que, además, no había una comunicación fluida entre el sistema límbico y el lóbulo frontal. Uno de los síntomas de mi condición es que no sé lo que es el miedo. Si alguno piensa que debe ser muy bueno que me muestre siempre valiente, no tiene ni la más mínima idea del problema. El miedo es un método de defensa instintivo que cuida la integridad física. No saber lo que es el miedo no significa ser valiente, sino ser un idiota que se queda inmóvil cuando se le viene encima un automóvil. Lo cierto es que yo no había tenido mucha suerte. No es frecuente que, además de tener el miedo aletargado, también se nazca con la incapacidad de sentir y percibir los sentimientos, como era mi caso. De todos modos, los médicos dijeron que tenía que agradecer que, teniendo unos cuerpos amigdalinos tan pequeños, no presentara síntomas de retraso intelectual. También le explicaron a mi madre que, como todos los cerebros eran distintos, había que observar cómo evolucionaba el mío. Incluso le hicieron una oferta muy atractiva diciéndole que yo podría contribuir a desvelar los misterios todavía no resueltos del cerebro humano. Si daba su autorización, yo podría participar en un proyecto de investigación a largo plazo, durante el cual los investigadores de la clínica universitaria me someterían a diversas pruebas médicas a lo largo de mi crecimiento y luego publicarían los resultados en revistas especializadas. Por supuesto, no tendría que pagar nada por los gastos de las pruebas e incluso podría ocurrir que, si los resultados lo ameritaban, le pusieran Seo Jung-jae, mi nombre, a una zona del cerebro, tal y como había ocurrido con las áreas de Broca y Wernicke. Sin embargo, harta de los médicos, mamá rechazó de plano la propuesta. El asunto era que mamá sabía muy bien que Broca y Wernicke no eran los nombres de los pacientes sometidos a las pruebas, sino de los investigadores que las llevaron a cabo. Lo tenía claro porque había ido a una biblioteca pública cerca de casa y había leído varios libros sobre el funcionamiento del cerebro. Otra cosa que le molestaba era que los médicos no me vieran como a un ser humano, sino como una masa de carne interesante y curiosa. Muy pronto se dio cuenta de que no podrían curarme. Todo lo que harían sería someterme a pruebas extrañas y hacerme tomar medicamentos no aprobados para observar mis reacciones. Y finalmente, lucirse exponiendo los resultados en un congreso de medicina. Al llegar a esa conclusión, dijo aquello tan manido y discutible que sueltan todas las madres cuando se enfadan. Yo conozco a mi hijo mejor que nadie. El día que pisó por última vez la clínica, lanzó un escupitajo al jardín que adornaba el frente del edificio y exclamó: «Ni siquiera saben lo que tienen en su propia mollera». A veces mamá era dada a las bravuconadas sin fundamento. Capítulo 7. Mamá se arrepentía de todo el estrés que había sufrido durante el embarazo, del par de cigarros que se había fumado a escondidas y de los sorbos que le dio una cerveza en el último mes sin poder aguantarse las ganas. En realidad, estaba claro cuál era la causa del problema de mi cesera. Había tenido mala suerte. Al fin y al cabo, la suerte es la culpable de muchas cosas tremendas que ocurren en el mundo. Dada la situación, mamá esperaba en su fuero interno que yo tuviera la memoria de un ordenador o una aptitud artística tan extraordinaria que fuera capaz de pintar cuadros increíbles, como había visto en las películas. Entonces aparecería en los programas de televisión y mis cuadros hechos con pintura arrojada al tuntún sobre una tela se venderían por cientos de miles de dólares. Sin embargo, yo no era un genio ni había sido bendecido con ningún talento especial. Después de lo ocurrido con la niña del pasador de Mickey Mouse, mamá emprendió la tarea de educarme. Pues, más allá de que era una lamentable desgracia, mi falta de sentimientos implicaba muchos peligros. No funcionaba que alguien me regañara poniendo una expresión severa. Por ejemplo, para mí era difícil de entender que al levantar la voz, gritar o fruncir el entrecejo tuvieran un significado determinado. En otras palabras, no percibía que detrás de toda manifestación había un sentido oculto, y solo entendía el mundo de manera literal. Lo que hizo mamá fue escribir frases en papelitos de colores y pegarlas en una cartulina del tamaño de un pliego.
Las frases que adornaban el cartel que colgó en una pared eran de este tenor: se acerca un automóvil, quítate de en medio o sal corriendo. Se acerca una persona, hazte a un lado para no chocarte. El otro sonríe, sonríe del mismo modo. Debajo de todo había puesto: la solución más cómoda es poner siempre la expresión más parecida a la de la otra persona. Sin embargo, era una oración demasiado complicada para mí, que acababa de cumplir 7 años. Las situaciones que ejemplificaban las frases del cartel eran interminables. Mientras los chicos de mi edad memorizaban la tabla de multiplicar, yo me aprendía aquellos ejemplos como si fueran los años de reinado de los monarcas de la dinastía Joseon y los hacía coincidir con la recomendación pertinente. Por supuesto, mamá me preguntaba la lección periódicamente para comprobar que me los había aprendido. Las reglas sociales que el resto de las personas adquirían de manera instintiva y sin ninguna dificultad, yo tenía que estudiármelas de memoria una por una. La abuela sacudía la cabeza, dudando de que este tipo de educación memorística fuera a dar resultados, pero de todas maneras recortaba las flechas para el cartel. Capítulo 8. Pasaron varios años y mi cabeza se hizo más grande, pero las almendras de mi cerebro no crecieron. Al complicarse mis relaciones con las personas y aparecer variables que las fórmulas que me enseñaba mamá no podían resolver, no pude evitar convertirme en un chico de cuidado. Mis compañeros me fichaban como un chico raro ya desde el primer día de clase y me llevaban al fondo del campo de deportes, donde me convertí en un mono de feria delante de todos. Siempre me estaban haciendo preguntas raras, y, como yo no sabía mentir, las respondía al pie de la letra, sin tener la menor idea de por qué se revolcaban de la risa. En consecuencia, aunque no fuera mi intención, todos los días hacía desesperar a mamá, pero ella no se rindió. No debes llamar la atención, con eso ya es más que suficiente. Lo que quería decirme era que no dejara que los demás se dieran cuenta de que yo era diferente. Si me descubrían, llamaría la atención, y en ese caso me convertiría en el blanco de sus burlas. No alcanzaba a conseguir una instrucción simple y directa del tipo: si viene un automóvil, quítate de en medio. Tenía que volverme todo un actor si quería esconderme. Mamá era incansable, y desplegando toda la imaginación de la que era capaz, no paraba de inventar diálogos supuestos como un dramaturgo. Ahora tenía que aprender de memoria no solo el verdadero sentido de las cosas que me decían, sino también la intención adecuada que debía darle a todo lo que yo decía. Por ejemplo, si un compañero me mostraba un útil escolar o un juguete nuevo y me daba explicaciones sobre él, lo que en realidad estaba haciendo no era explicar, sino alardear. Según mamá, la respuesta modélica a esa situación era: ¡qué suerte tienes!, que en realidad significa «te envidio». Si alguien me decía algo positivo, por supuesto, debía memorizar las cosas que entraban dentro de esta categoría, del tipo «qué guapo eres» o «lo has hecho muy bien». Debía responderle «gracias» o «no es para tanto». Mamá me explicaba que «gracias» era la respuesta más común y corriente, pero que «no es para tanto» denotaba mayor confianza en mí, por lo que podía hacerme quedar mucho mejor. Por supuesto, sin hacer caso a sus enseñanzas, yo siempre elegía la respuesta más simple. Capítulo 9. Como mamá tenía una letra ilegible, buscó en internet los ideogramas chinos que significaban alegría, enfado, tristeza, placer, amor, odio y vergüenza, y los imprimió en folios. Mi abuela chasqueó la lengua y la reprendió diciendo que había que ponerle más dedicación a lo que hacía. A continuación, a pesar de no haber estudiado nunca caligrafía china, se puso a copiar bien grandes los ideogramas como si fueran dibujos, y mamá los pegó por toda la casa a modo de cuadros o talismanes de la suerte. Cuando iba a ponerme los zapatos, el ideograma chino de alegría me sonreía desde el mueble zapatero. Cada vez que abría el refrigerador, veía sobre la puerta el ideograma de amor, y antes de dormirme, el ideograma de placer me contemplaba desde la cabecera de la cama. Mamá los había colocado sin tomar demasiado en cuenta el sitio, pero siguiendo sus ideas supersticiosas, había pegado dentro del baño los ideogramas que correspondían a las cosas malas. Allí estaban enfado, tristeza y odio. Con el tiempo, los papeles se arrugaban y los carteles se hacían borrosos por la humedad, pero mi abuela se encargaba de renovarlos periódicamente copiándolos de nuevo. Al final, se los aprendió de memoria y llegó a escribirlos con un estilo bastante elegante. Mamá inventó un juego que se llamaba alegría, enfado, tristeza, placer, amor, odio y vergüenza. Ella me describía una situación y yo debía decirle cuál era la emoción más adecuada.
Si alguien me convidaba con algo rico, debía sentir alegría y agradecimiento. Si alguien me hacía daño, enfado, y así sucesivamente. Una vez le pregunté qué debía sentir si alguien me daba de comer algo malo. Debí de tomarla por sorpresa, pues se tomó su tiempo para responder. Después de pensarlo durante un buen rato, dijo que la reacción básica era la de enfado. De hecho, la había visto quejarse más de una vez en un restaurante porque la comida no era buena. Sin embargo, también me dijo que, dependiendo de la persona que me la daba, podía reaccionar con alegría y agradecimiento, más allá del mal sabor de la comida. En este punto, recordé que la abuela la reprendía cuando se quejaba en los restaurantes diciéndole que siempre debía agradecer cualquier alimento. Cuando pasó el tiempo y cumplí los 10 años, se hizo mucho más frecuente que mamá no respondiera de inmediato o se quedara titubeando cuando yo le preguntaba algo. Al final, para evitar que siguiera haciéndole más preguntas, concluía diciendo que las 7 emociones que habíamos trabajado eran las más importantes y que me las aprendiera bien de memoria. Tienes que dominar lo básico, lo complicado es secundario. Quizá piensen que eres demasiado seco, pero con lo básico ya entras dentro de la normalidad. En realidad, a mí no me importaba mucho lo que dijeran de mí, del mismo modo que no podía comprender las diferencias sutiles que había entre las palabras. No me hacía ninguna mella parecer normal o anormal. Capítulo 10. Gracias al tenaz esfuerzo de mamá y al duro entrenamiento al que me sometía todos los días por costumbre y obligación, aprendí la manera de llevar sin grandes problemas mi vida escolar. Al pasar a cuarto de primaria, incluso pude mezclarme con los demás. Así que se puede decir que se cumplió su deseo de que no llamara la atención. La mayoría de las veces era suficiente con que me quedara callado. Si no decía nada cuando estaba enfadado, significaba que era paciente. Si no reía cuando los otros lo hacían, era serio y prudente. Y si no lloraba cuando debía hacerlo, era fuerte. Sin duda alguna, el silencio valía oro. En compensación, tenía que pronunciar todo el tiempo gracias y perdón, pues eran las 2 palabras mágicas que me permitían resolver muchas situaciones incómodas. Hasta aquí era fácil. Se parecía a entregarle el cambio a alguien que me daba un billete de 1000 wones. Lo realmente difícil era extender yo mismo ese billete de 1000 wones, es decir, cuando era yo quien expresaba lo que deseaba, lo que quería hacer o lo que me gustaba. Era complicado porque requería de una energía adicional, un cálculo extra. Yo tenía que pagar, pero no quería comprar nada ni sabía cuánto tenía que dar. Era tan agotador como crear olas en la superficie de un lago tranquilo. Digamos que al ver a un chico con un Chocopay en la mano, tenía que decir, yo también quiero uno, con una sonrisa, a pesar de que no me apetecía en absoluto. O que tenía que quejarme con un ¿qué te pasa? Cuando alguien pasaba dándome un empujón o no cumplía una promesa que me había hecho. Y, además, debía hacerlo cerrando los puños y con los ojos llorosos. Este tipo de cosas eran las que más me costaban. Yo habría preferido no tener que hacerlas, pero mamá me dijo que me tacharían de chico raro si me veían demasiado tranquilo y pasivo, así que convenía tomar la iniciativa de vez en cuando. Los seres humanos somos productos de la educación, tú también puedes, me decía. Solía decirme que todo era por mi bien y que lo hacía porque me quería. Sin embargo, según lo veía yo, aquello no era más que un esfuerzo inaudito de su parte para no sentirse herida. Si el amor era pronunciar sermones para indicarme qué hacer y qué no hacer en tal o cual situación mientras me miraba con los ojos llenos de lágrimas, ¿no era acaso mejor no darlo ni recibirlo? Por supuesto, nunca se lo dije. Y no lo hice gracias a que, entre esos innumerables principios de comportamiento que me hizo memorizar hasta el cansancio, había uno que rezaba: cuando eres demasiado sincero, puedes lastimar al otro.